Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes, alumnos de la carrera de Administración de Empresas y también de Ingeniería Comercial. Bueno, continuando la clase anterior, en esta oportunidad vamos a tocar el tema que complementa, que completa a lo que habíamos visto el día de ayer, que se refería a la hipótesis. En esta clase vamos a tocar el tema de lo que es la operacionalización de la hipótesis, o también mejor llamada operacionalización de las variables. Bien, para recordar, primeramente vamos a nuevamente explicar lo que significa aplicar la hipótesis. ¿Por qué? Porque la operacionalización de la hipótesis o de las variables es una parte de la hipótesis. Entonces, habíamos dicho el día de ayer que la hipótesis se refiere a una respuesta al problema, pero una respuesta condicional, una respuesta ambigua, una respuesta que puede ser aceptada o rechazada. Por ejemplo, el día de mañana no podemos predecir en este momento cuál va a ser la temperatura o el estado del tiempo. Puede ser o no puede ser. Entonces, cuando la respuesta a un problema o a un fenómeno es ambigua o tiene dos opciones, necesariamente tenemos que hablar de la hipótesis, porque estamos teniendo una respuesta hipotética. Bien, en los trabajos que me están ustedes presentando, la mayor parte de los estudios que están haciendo, yo he visto de que tienen respuestas concretas al problema que están investigando. O sea, el objetivo es la respuesta al problema y normalmente el objetivo general que he visto es una respuesta única y una respuesta concreta. Si en algún momento alguna investigación que ustedes hagan en algún tema, la respuesta fuese ambigua, entonces ahí tenemos que aplicar en ese caso la hipótesis, que yo no tengo ningún problema para poder apoyarnos y orientarnos. Bien, entonces, recordando, vamos a repetir indicando de que una variable es todo factor o toda condición que varía con el tiempo, que no es constante. La edad de una persona varía con el tiempo. Otro ejemplo podría ser, digamos, de variable, el paso del tiempo también es una situación variable y reversible. En cambio, diferenciamos de una constante aquel factor que no varía con el tiempo. Por ejemplo, las dimensiones de una casa o de una construcción, o el tamaño de un auto, no varía con el tiempo. Siempre es el mismo tamaño. Entonces estamos hablando de un factor constante. En cambio, la variable, reitero, es una condición, una propiedad, una característica de un objeto, de un sujeto, de un fenómeno, de un problema que va variando a través del tiempo. La carrera de Administración de Empresas o Ingeniería Comercial es una carrera que tiene un tiempo de duración constante. Normalmente son 5 años. Entonces, estaríamos hablando de una constante. Pero variable tendría que ser el número de alumnos, por ejemplo, que terminan la carrera. Eso va variando porque en un semestre pueden terminar 10, 20, eso varía con el tiempo. Entonces estaríamos hablando de una situación, un fenómeno variable.
El número de alumnos que yo tengo en mi clase no es constante. Cada semestre se inscriben o asignan materias de diferentes tamaños de alumnos, o sea, de personas. Hay cursos que tengo, pequeños cursos de 20, 25, o muchas veces llega a variar tanto que puedo tener alumnos que alcanzan un número de 40, 45, entonces es un factor variable. Bien, definido entonces ya el concepto de variable, vamos a explicar brevemente y básicamente y prácticamente lo que es la operacionalización de una variable. La operacionalización de una variable significa descomponer la variable en varios factores. Y cada variable, la variable independiente y la dependiente, o lo que es causa y efecto, diagrama de Ishikawa, causa principal y efecto negativo, que sería la variable dependiente. Cuando se operacionaliza, tenemos que tomar cada una de las variables. Tomaremos, por ejemplo, el caso de un problema actual, que es el problema del problema del COVID-19, o sea, del coronavirus que está produciendo tanta enfermedad y tanto problema. Como está produciendo un efecto negativo, entonces vamos a considerar que ese efecto negativo que produce enfermedades, decesos, etc., es pues para nosotros ya viene a ser, la variable dependiente. Esa variable entonces la vamos a operacionalizar. Primero, el primer factor es definir el concepto. Ya, el concepto es decesos de las personas, ese es el efecto negativo. Entonces definimos qué es el deceso de las personas. Se define como deceso al fallecimiento o la muerte de una persona debido al contagio o a la infección producida por la causa que es la presencia del coronavirus. Entonces el primer factor es conceptualizar la variable, que sería los decesos de las personas. Definimos qué es un deceso, la muerte, el fallecimiento, etc. Bueno, ahora pasamos al otro factor, que es mencionar en qué consiste el deceso, cuáles son las características, ¿no es cierto?, las dimensiones por las cuales se produce el deceso. ¿Qué características tiene el deceso? Es pues la falta de respiración, problema de pulmonar, toda esa afección que produce el virus, ¿no es cierto?, es la condición o la característica que produce esta enfermedad. Otro factor es el factor ya medible, o sea, los indicadores. Cada día, ¿cuántas personas realmente mueren digamos, en las diferentes regiones del país o particularmente en La Paz? Indicar cuántas personas mueren por día. Estamos indicando, haciendo un indicador del número de decesos que se producen en La Paz por el efecto del coronavirus. Entonces, como es una variable, nos va variando, ¿no es cierto? Va variando y no es lo mismo en cada día. Y por último, la otra variable es lo que se refiere al instrumento de medición. ¿Cómo medimos la variable dependiente? La variable dependiente, en este caso el número de decesos, vamos a medir utilizando los instrumentos que nos permitan identificar que una persona está muerta. Es decir, lo primero que se tiene que hacer es controlar su temperatura, hacer análisis de sangre, utilizar instrumentos de laboratorio, etc.
y al final, pues, mandarnos al tema de la terapia y aplicar una serie de instrumentos y, digamos, obtener también toda la información para poder indicar de que realmente el efecto mayor es que la persona habría muerto y el número también de decesos que está produciendo este virus. Bien, quiero recordarles cómo es en estas clases virtuales la modalidad que estoy adoptando. Van a ustedes consultar, ya sea en la plataforma o a través de su mismo WhatsApp que he pasado a mi colaborador del curso, que les haga llegar esta clase grabada y también adjunto un material que he escogido para ustedes, que es un mapa mental, donde van a poder tener ahí la red de todas las relaciones que se refieren a la operacionalización de variables. Nuevamente, si hay todavía dudas o aclaraciones, con toda amplitud, por favor, comuníquense conmigo en el horario que hemos establecido. No dude de llamarme, tenemos que ir avanzando sobre esto. Y también he adjuntado un pequeño video. Muchas gracias, hasta la próxima y que tengan un buen descanso.